El efecto Ganzfeld. Ten mucho cuidado con esto, porque lo que verás a continuación es real. Está completamente confirmado, así que sé precavido si decides hacer tú mismo este experimento, pues te advierto que puede causar un gran susto o un trauma en quien lo haga. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Se le llama el efecto Ganzfeld y se dice que es capaz de causar alucinaciones como una potente droga e inclusive aún más. El problema es que como las mismas drogas, hay gente que le afecta mucho más que a otras y por lo tanto puede traer imágenes siniestras a la mente. Si sufres de algún tipo de psicosis o desorden de pánico, no lo hagas. Este es un experimento que consiste en privar a tu cerebro de sentidos básicos como la vista y la audición. Al hacer esto por suficiente tiempo, la parte más básica de la mente comienza a pensar que ha sido despojada de estos dones y comienza a disparar todo tipo de alucinaciones poderosas. Algunas de estas alucinaciones son agradables, pero otras pueden llegar a ser muy perturbadoras. Han habido casos de personas que aún estando conscientes han reaccionado como si fuesen presas de una horripilante pesadilla. Al ser víctimas del efecto Ganzfeld, puedes ir directamente a experimentar cómo se siente volar por un camino fantástico, algo así como la marihuana. O puedes encontrarte cara a cara con tus peores temores, temores tan profundos que estando consciente ni siquiera sabes qué tienes, como si fuera una pesadilla. Muchas personas que han practicado el efecto Ganzfeld dicen estar cayendo entre las nubes o haciendo abismos oscuros sin fondo. Otras dicen estar en un planeta extraño o navegando en el mar. Un caso particular es el de alguien que a los pocos minutos estuvo en un laberinto que no tardó en identificar como el mismísimo infierno. Otro decía que había algo mirándolo fuera de su ventana, entre otros casos mucho más perturbadores. Bueno, para los que quieren saber un poco en términos técnicos, ¿qué es el experimento Ganzfeld? Es una técnica empleada en el campo de la parapsicología para probar la percepción extrasensorial de las personas. Se utiliza una estimulación sensorial parcial para producir un efecto similar al aislamiento sensorial. Y este efecto no solo se ha utilizado en la parapsicología, sino que también en algunas tribus indígenas era utilizado para entrar en trance, solo que estas culturas no creían que fueran alucinaciones, sino portales que tu mente es capaz de abrir para llamar presencias poderosas que en nuestro plano somos incapaces de ver. El efecto Ganzfeld es algo peligroso, así que yo me deshago de toda responsabilidad si decides buscar cómo hacerlo. Ya sabes, todo está bajo tu responsabilidad. El efecto Ganzfeld es un tema que me llamó mucho la atención y por eso quise realizar este video. Así que si te gusta el misterio, los expedientes, este tipo de videos, te invito a que te pases por mi canal y en la descripción del video encontrarás todas las redes sociales del canal y las mías personales, como mi marca personal. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.